En las montañas de Venezuela, donde los ríos susurran secretos antiguos, una mujer caminó sobre las aguas. No era de este mundo. En sus brazos llevaba un niño radiante y en sus labios un mensaje que cambiaría el destino de un pueblo entero. Esta es la historia de Nuestra Señora de Coromoto. Devocionario te invita a descubrir esta historia de fe, resistencia y redención. En el año 1651, en las tierras donde confluyen los ríos Guanaguanare y Tucupido, vivía el pueblo Coromoto de la tribu Cospes. Su cacique era un hombre de voluntad férrea, amante de su libertad y sus tradiciones. Junto a su esposa, gobernaba a su gente con la determinación de quien no se arrodilla ante ningún extranjero. Los españoles habían llegado con sus cruces y sus promesas de un cielo que los indígenas no habían pedido conocer. Juan Sánchez era diferente a otros encomenderos. Hombre honesto y de buen corazón, buscaba ganar almas no con la espada, sino con la paciencia. Le habían encomendado a los indios Coromoto y él soñaba con llevarlos a la fe cristiana. Pero el cacique resistía. Su pueblo tenía sus propios dioses, sus propias verdades. ¿Por qué cambiarlas por las de los blancos? Una mañana como cualquier otra, el cacique y su esposa caminaban hacia sus tierras de cultivo. El arroyo de las montañas brillaba adelante, sus aguas cristalinas reflejando el cielo venezolano. No sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. De pronto las aguas del arroyo comenzaron a brillar, y sobre ellas, caminando como si pisara tierra firme, apareció una señora de belleza incomparable. En sus brazos llevaba un niño resplandeciente, y de todo su ser emanaba una luz que no era de este mundo. El cacique y su esposa quedaron paralizados, hechizados ante aquella visión celestial. La señora les sonrió con amor infinito y habló con voz que parecía música. La señora les dijo: «Salgan a donde están los blancos para recibir el agua sobre la cabeza y así poder ir al cielo». El cacique escuchó aquellas palabras: recibir el agua, el bautismo de los cristianos. La señora le pedía que abandonara todo lo que conocía, todo lo que era. Su corazón se dividió entre la maravilla de aquella visión y el orgullo de su identidad. El cacique regresó a su pueblo e intentó olvidar. Reunió a su gente y les habló de resistir a los españoles y su religión. Pero en las noches, la imagen de aquella señora lo perseguía. Su sonrisa amorosa, sus palabras dulces, el niño resplandeciente en sus brazos. Juan Sánchez notó el cambio en el cacique. Algo había sucedido, algo que el orgulloso jefe no quería confesar. Pasaron los meses y el cacique tomó una decisión. Si la señora del arroyo quería que se bautizara, él huiría de ella. Reunió a su familia y a quienes quisieron seguirlo, y partieron hacia las montañas, lejos de Juan Sánchez y sus enseñanzas. Pero no se puede huir del cielo, no se puede escapar de quien camina sobre las aguas. Era la noche del 8 de septiembre de 1652. En una humilde choza de las montañas, el cacique descansaba con su familia. Su esposa, su cuñada Isabel y el sobrino de 12 años que solía quedarse con Juan Sánchez estaban reunidos alrededor del fuego. Afuera, las estrellas brillaban. Adentro, las sombras danzaban. De pronto, una luz más brillante que el sol del mediodía inundó la pequeña choza. En el umbral de la puerta apareció la misma señora del arroyo, resplandeciente, serena, sonriendo con amor infinito. Isabel exclamó que la luz era como el sol de mediodía, pero no deslumbraba. Era un fuego natural que emanaba de aquella criatura celestial. La Virgen entró y se acercó al cacique, quien había saltado de su hamaca, el rostro desfigurado por la ira. El cacique gritó: «¿Hasta cuándo me quieres perseguir?». Tomó su arco y su flecha del muro. Consumido por la rabia, apuntó hacia la señora celestial. Su esposa lloró de vergüenza. Isabel temblaba. El niño de 12 años, con corazón cristiano, sentía su alma partirse de dolor. Pero la Virgen no se inmutó. Su sonrisa permanecía, sus ojos llenos de amor maternal, incluso ante quien la amenazaba.
Entonces el cacique arrojó sus armas y se lanzó sobre la señora para atraparla. Sus brazos se extendieron, sus manos se cerraron, y ella desapareció. La luz se extinguió como vela soplada por el viento. Una oscuridad terrible llenó la choza. Solo quedaba el resplandor débil del fuego, proyectando la silueta negra del cacique inmóvil, con los brazos aún extendidos hacia el vacío. El cacique permanecía inmóvil, temblando, sudor frío corriendo por su cuerpo. Una mano abierta, la otra cerrada con fuerza. «¿Qué ha pasado?», preguntó Isabel. «Aquí la tengo», murmuró el cacique. «La he atrapado». Lentamente abrió su mano, y allí, diminuta pero radiante, brillaba una imagen de la Virgen con el niño en su regazo. Rayos de luz saltaban de aquella reliquia minúscula, llenando la choza de resplandor sagrado. La esposa del cacique lloró de vergüenza y maravilla. Reprendió a su esposo por su comportamiento ante la Madre Celestial. Isabel temblaba, profundamente conmovida, pero el niño de 12 años guardaba silencio. En su corazón cristiano nacía una resolución. Aquella imagen sagrada no podía quedarse en manos de quien había rechazado a la Virgen. Él la llevaría a quien supiera venerarla. A medianoche, cuando todos dormían, el niño salió de la choza sin ser visto. Su corazón latía de alegría y miedo mientras corría sobre los llanos y a través de los bosques. No temía la soledad del silencio, ni el rugir de los tigres en la selva, ni los gritos de las bestias en los pastizales. Algo lo protegía, algo lo guiaba. Pronto cubrió la distancia entre Coromoto y Soropo, donde vivía Juan Sánchez. Al amanecer, el niño debía probar su historia a Juan Sánchez. Fue hacia la sabana donde pastaban 2 mulas tercas que usualmente tomaban horas en atrapar, pero las encontró juntas y muy quietas, como en un sueño profundo. Con la mayor facilidad les puso las cuerdas. Las mulas lo siguieron sin resistencia alguna. Juan Sánchez, que había sonreído con escepticismo, quedó asombrado. Algo sobrenatural había ocurrido. El niño abrió su mano y mostró la imagen sagrada. Juan Sánchez, al reconocer la efigie de María con Jesús en su regazo, sintió una emoción profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Con reverencia infinita, tomó la diminuta reliquia y la colocó en un relicario de plata que llevaba al cuello. Allí permanecería protegida, venerada, esperando su destino de gloria. Mientras tanto, el cacique huía más profundamente hacia las montañas, pero no podía escapar del recuerdo de aquella señora, de su sonrisa amorosa, de la imagen que había dejado en su mano. En su pecho, una guerra se libraba entre el orgullo y algo nuevo que no quería nombrar. En un sendero sombrío, donde los árboles formaban un techo oscuro, el cacique pisó algo que se movió bajo su pie. Una serpiente venenosa hundió sus colmillos en su pierna. El dolor fue instantáneo. El veneno comenzó su trabajo mortal. Los indios que lo acompañaban gritaron de consternación. El cacique, el orgulloso jefe que había huido del cielo, cayó de rodillas. El cacique sintió la muerte acercarse, y en ese momento todas sus defensas cayeron. Gritó fuerte y desesperadamente: «¡Que me bauticen! ¡El agua sobre mi cabeza!». Un mestizo de Barinas que viajaba con ellos se arrodilló junto al jefe moribundo. Con urgencia sagrada, derramó agua sobre su frente, pronunciando las palabras eternas. El cacique, aquel que había amenazado a la Virgen con flechas, murió bautizado. La señora del arroyo había obtenido su victoria, no por la fuerza, sino por el amor que no cesa de perseguir al alma perdida. La pequeña imagen pasó de mano en mano, de generación en generación. En 1654, el padre Diego Lozano la llevó en procesión a la iglesia de Guanare. Los fieles comenzaron a venerarla, a contar su historia, a experimentar sus gracias. En 1942, los obispos venezolanos la proclamaron patrona de Venezuela. En 1944, el Papa Pío XII confirmó este honor celestial. En el lugar exacto donde la Virgen había aparecido en aquella humilde choza, se levantó un santuario nacional. En 1996, el Papa Juan Pablo II lo inauguró personalmente, reconociendo que en aquella tierra el cielo
había tocado la tierra. La diminuta imagen, de apenas 27 milímetros, descansa ahora en la basílica, una de las únicas 2 reliquias auténticas de la Virgen en todo el mundo. Hoy, Nuestra Señora de Coromoto sigue invitando a todos los que la buscan. Reciban el agua sobre la cabeza para poder ir al cielo. Ella no fuerza, ella persigue con amor, ella espera con paciencia infinita. Y cuando el alma más rebelde finalmente se rinde, ella sonríe, como sonrió al cacique, como sonríe a ti esta noche. ¿Dejarás que ella te alcance? ¿O seguirás huyendo,